28. Mateo 28 en esta noche. Hemos estado hace unas semanas ya en el tema del discipulado, el discípulo del Señor Jesucristo, y esta mañana yo creo que nos hemos gozado con la palabra del Señor en lo que representa ser un discípulo de Cristo Jesús. Un tema muy importante, digo yo, para nosotros como iglesia en cuanto a meditar al mandato que el Señor Jesucristo dio antes de que Él ascendiera al cielo, nuevamente a estar con su Padre en el trono. Fíjense ustedes que aquí en Mateo 28, vamos a leerlo, versículos 18 al 20, o leamos del 16 porque vamos a estar tocando el 16 por igual, y hay una razón por ello, pero fíjense, dice allí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, meditar en el mandato del Señor Jesús en esta noche en cuanto a ir, y Marcos, por ejemplo, lo pone: prediquen el Evangelio a todas las naciones. Mateo se enfoca más bien en lo que es el discipulado, pero en sí, fíjense, una cosa va con la otra: predicación, discipulado, enseñanza. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Hagan discípulos. ¿Discípulos de qué manera? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí entonces estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Una cosa muy interesante. Fíjense en que, mis hermanos, para mí lo más lindo es poder ver cómo Jesucristo manifiesta el amor de Dios, cómo lo sigue manifestando antes de que Él ascendiera. Está diciendo: lleven el Evangelio, lleven lo que es las buenas nuevas, las buenas noticias. Fíjense que nuestro Señor, a lo que respecta al amor que Él tiene al mundo entero, se ha ofrecido a sí mismo. El Señor Jesús se ofrece a sí mismo para dar su vida por este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empezamos a ver, mis hermanos, cómo aquellos apóstoles empiezan a escribir con respecto a este amor, de tal manera que Pablo, por ejemplo, él dice allí en 1 Timoteo 2:4, dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjense, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Nos dice aquí que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice lo siguiente: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón de nuestro Dios es presentar el Evangelio, que escuchen, tengan la oportunidad de tener el conocimiento de la verdad, y después entonces está en la decisión de cada ser humano si recibir, aceptar el perdón de pecados, lo que es recibir el amor de Dios, o rechazarlo. Pero Dios quiere que nosotros prediquemos. Dios quiere que cada persona que está alrededor de nosotros, que nosotros le conozcamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezamos en el tema del discipulado? Van a haber personas que tienen vergüenza de presentar a Cristo. Y el Señor claramente ha dicho: un discípulo que es mi discípulo no tiene pena. Él dijo: si ustedes me rechazan aquí en el mundo, yo los voy a negar en el cielo. Me niegan aquí en la tierra, yo los niego en el cielo. ¿Por qué? Porque un discípulo del Señor está contento
de compartir lo que Cristo ha hecho a favor de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? No tiene vergüenza, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Empezamos a mirar aquí en cuanto a los deseos de nuestro Señor de hacer discípulos, de predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden sus palabras. Allí en Juan 8:31, lo mencionamos esta mañana, lo quiero mencionar en esta noche, nos dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis discípulos. Debemos de permanecer. Un discípulo lo podemos distinguir inmediatamente. ¿Por qué? Porque permanece constantemente en la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el Sermón del Monte, algo muy interesante, hace unos meses atrás estuvimos hablando con respecto a esto. En el Sermón del Monte Él dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre, a una mujer prudente. Es decir, escuchamos, hacemos, empezamos a hacer, acuérdense que el discípulo, su deseo más grande es que es ser como el maestro. El discípulo no es más que el maestro, el discípulo no es más que el Señor. Y antes de ascender al cielo, ¿qué les dice? Los instruye. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A Pedro le dijo: Pedro, una de las cosas más grandes que uno de los trabajos más lindos, ministerios más lindos que vas a tener, es que vas a ser pescador de hombres. Y mis hermanos, qué lindo el trabajo de una persona que puede compartir el Evangelio, que puede, lo que es con alegría, traer a una persona a los pies de Cristo Jesús. Ahora, para todo esto, entendimos en esta mañana uno de los factores importantes del porqué de la iglesia, ¿no es cierto? Así que aquellos que estuvieron en la iglesia, los voy a poner a prueba para ver si estaban escuchando o no. Algunos van a decir: ¿qué fue lo que dijo, hermano? Bueno, pero dijimos que el propósito, la misión más importante de la iglesia, ¿cuál es? La gloria al Señor. Toda la gloria al Señor. Muy bien, hermano. Jesús, Juan 17:4, ¿qué fue lo que dijo? Te he glorificado en la tierra. El trabajo, el fundamento de lo que es las reuniones de la iglesia es venir a traerle gloria a este Dios. Es lo más importante. La alabanza, los cantos, lo que es escuela dominical, lo que sea, es simplemente un suplemento de lo que es querer glorificar al Padre. Es importantísimo que nosotros veamos esto. Ahora, cuando vemos aquí en el versículo 16, les dije que era importante que pudiéramos leerlo por esta razón. ¿Por qué? Porque el primer punto que quiero compartir con ustedes con respecto a lo que vimos en esta mañana, en el mensaje de esta noche, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Donde Jesús le había ordenado. Ustedes lo pueden ver allí después en Mateo 26, versículo 32, antes que el Señor Jesucristo le dijera a Pedro que lo iba a negar. Allí en el capítulo 26, verso 32, está diciendo de que después que haya resucitado, le está diciendo a los discípulos: después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Y qué es lo que nos enseña este primer punto? Lo que nos enseña es que un discípulo, una discípula del Señor, lo que va a estar es disponible y dispuesto cuando el Señor nos está diciendo algo. Estar disponible, estar dispuesto cuando el Señor nos necesite. ¿Por qué? Bueno, dice que fueron a Galilea donde Jesús le había ordenado. Lo vemos en el libro de los Hechos. Es increíble cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno está en oración hacia el Señor. Les quiero compartir algunos pasajes que nos van a poder ayudar a entender con respecto a lo que es estar disponible y dispuestos al llamado del Señor cuando Él nos necesita en algún lado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 26, dice que el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, a Gaza, el cual es desierto. Ahora, ustedes se acuerdan que hay un eunuco etíope que estaba regresando después de las fiestas en Jerusalén, estaba yendo en una carreta. Fíjense ustedes qué cosa más importante, porque este eunuco estaba leyendo la Biblia, estaba enfocado en Isaías, sin embargo no entendía, fue a Jerusalén para escuchar lo que es la palabra de Dios, sin embargo no encontró nada allí, está leyendo el libro de Isaías
Y aquí hay algo interesante de notar, es lo siguiente. A Felipe se lo lleva a un lugar desierto para ir hacia una sola persona que iba camino a su país, regresaba a su país. Era uno de los administradores de la reina de Etiopía. Estaba en un puesto de gobierno y regresaba nuevamente. Entonces Felipe va allí, ¿se acuerdan ustedes? Y le dice, ¿entienden lo que está leyendo? Y Felipe le empieza a compartir. ¿Y qué le comparte? Le comparte el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué hace el eunuco? Se bautiza. Y regresa nuevamente a Etiopía. Pero Felipe estaba dispuesto, disponible para ir a un lugar desierto. Después, en Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20, ustedes se acuerdan, está Pedro con Cornelio, un centurión romano, y dice allí en Hechos 10, versos 19 y 20, le dijo el Espíritu a Pedro, levántate y desciende a Cesarea y no dudes ir con 3 hombres que te buscan porque yo los he enviado. Ahora, un centurión tendría alrededor de 1000 soldados con su familia reunidos en su casa, lo traen a Pedro, Pedro predica el Evangelio, y mis hermanos, algo grande sucedió allí también, y es que Cornelio, su familia y amistades estaban listos para escuchar el Evangelio. Mis hermanos, qué cosa más linda esto, que estamos mirando, es estar disponibles y dispuestos cuando el Señor nos necesite. Fíjense que Pablo quería ir a Asia, y el Espíritu Santo se lo impide allí en Hechos capítulo 16, versículo 9. Le dice, no te quiero en Asia, quiero que vayas a Macedonia. Y entonces tiene una visión donde le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice allí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Estar listos, disponibles para cuando el Señor nos necesite es fundamental, dispuestos. ¿Cómo voy a darle la gloria a Dios en este día? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, explicamos un poquitito desde esta mañana. Darle la gloria a Dios, mis hermanos, venir aquí con una misión, un propósito, es estar compartiendo con aquellas personas que están alrededor nuestro. Me pongo en oración. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de orarle al Señor antes de venir a un culto de la iglesia. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que Dios se glorifique. ¿A través de quién? Que se glorifique a través de nuestras vidas. Para que nuestro Dios, pedirle que nos use para su honra y su gloria. ¿No es cierto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es! Como dice Pablo allí a la iglesia, a los filipenses, haga pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que yo me estaba haciendo es, ¿qué hace uno que esté contento de invitar a ciertas personas a que vengan a su casa a comer? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué es lo que hace, que uno esté contento de invitar a una persona que venga a su casa a comer? ¿Por qué? No se siente avergonzado, ¿no es cierto? Claro que no. Sabemos, mis hermanos, que la familia, cuando uno invita a alguien y la está recibiendo para estar con la familia es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando tú invitas a alguien es porque estás contento de saber que tienes gozo de que conozcan a tu familia, que conozcan a tus hijos, que conozcan a tu esposa o nos conozcan un poquitito más. Pero nadie se siente avergonzado como decir, ven a comer a casa. Lo hace con alegría, e invita con seguridad porque sabe que cuando llegue allí va a ser bien recibido, ¿no es cierto? Ahora, otra de las cosas que yo he notado es lo siguiente. Yo invito a una persona a mi casa porque yo estoy identificado con la gente que está en esa casa. Yo estoy identificado con la gente que está en esa casa. Y cuando hablo de estar identificado, estoy hablando de que existen rasgos, existen características particulares que hacen una diferencia. Hacen una diferencia. Estoy identificado, quiere decir que estoy asociado, que estoy vinculado, que estoy en lo que respecta, reconociendo que es mi familia a la cual van a venir a ver también, no solamente para comer, no solamente para conocer la casa,
pero es para que vengan a conocer a mi familia. Quiero que conozcan a mi esposa, quiero que me conozcan, quiero que conozcan a nuestros hijos, que conozcan ahora a nuestros nietos. Y algo que tenemos que mirar es que lo hago porque yo tengo un conocimiento de quién mi familia es. ¿No es cierto? Tengo conocimiento de quién mi familia es. Estoy tratando con cada integrante, tengo una relación, una integración personal con cada uno de los que están allí en casa. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa, cuando yo me siento identificado, yo no tengo problemas para invitar. Yo no tengo problemas para invitar a una persona o familiares que vengan a mi casa. Ahora, cuando uno no tiene, fíjense ustedes, cuando uno no tiene su familia y vive en una dirección y tienen un conflicto o problema, vean ustedes, yo quiero que entiendan una cosa para que vean cuán identificados estamos. Si llegamos en un momento conociendo a nuestra familia, cómo es, y conociendo cómo son, cuáles son sus características y sus rasgos, ¿no es cierto? Déjame hacerte una pregunta. En esa identificación, cuando hay un conflicto en la casa, ¿cuántos dicen, no vuelvo más, me voy a otra casa, me voy a ir a casa de, no sé, de fulano para vivir allá? Me aburrí, me cansé, me voy a ir a vivir con mis amigos, me voy a ir a vivir con mi familia, familiares. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos eso cuando estamos disgustados con alguien? Conocemos los rasgos, conocemos las características, hay amor, hay un pacto matrimonial. En ese pacto matrimonial, como Cristo amó a la iglesia, ¿y cómo fue que la amó a la iglesia? ¿Cómo amó a sus discípulos? ¿Sabes qué? Seguimos en la casa porque se arreglan las diferencias, ¿sí o no? Arreglamos las diferencias. Tenemos discusiones, arreglamos las diferencias. ¿Por qué? Porque existe un compromiso. Existe un compromiso hacia a nuestra pareja, existe un compromiso hacia nuestros hijos. Existe algo en el cual sabemos cómo somos, pero sin embargo nos mantenemos unidos. Y hay algo de interesante, es que si no me siento identificada con ella, yo no voy a invitar a nadie. Si yo no me identifico con mi familia, no voy a invitar absolutamente a nadie. ¿No es cierto? Ahora, cuando vemos esto en lo que respecta a la iglesia, ¿por qué tenemos vergüenza de invitar a una persona? ¿Tenemos vergüenza que conozcan a nuestra familia aquí de Cristo aquí en la iglesia? Nos conocemos, hay un compromiso con el Señor. Y si existe una diferencia, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarla, ¿no es cierto? Hablarnos, apoyarnos el uno al otro. Yo voy a cometer errores. Espero que alguno venga y me diga, hermano, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted, escucho. Y arreglamos los problemas que podamos tener hablando. Me siento contento cuando yo invito a una persona, yo quiero que conozcan a mis hermanos en Cristo Jesús aquí en la iglesia donde yo estoy. Y me encanta, mis hermanos, con personas que han visitado aquí. Si ustedes supieran el cariño que han tomado con la iglesia, personas allí, hermanos en Argentina que estuvieron acá, están fascinados como es la iglesia aquí. Y a mí me llena de alegría. Ahora, tomo tiempo. Yo invito a alguien, tomo tiempo ¿para qué? ¿O acaso invitamos a una persona y uno se sienta a algún lado, están comiendo ahí y entonces nos quedamos mirando la cara toda la noche? Pasaron 1 hora, 2 horas, buenas noches, que Dios te bendiga y nos despedimos, ¿no es cierto? ¿Hacemos eso? Oye, ¿cómo hablamos? Y después viene cafecito. Y después de cafecito sigue, arranca, vamos. Estamos hablando, estamos contentos de conocernos, ¿no es cierto? Estamos compartiendo. Contamos historias cómicas de lo que nos pasó en el pasado. Por ahí, si se da una ocasión, alguna historia que nos ha conmovido, empezamos a tomar tiempo para conocernos. Imagínense si nosotros
en la iglesia, en cada culto. Venimos con el propósito, Señor, úsame 5 a 15 minutos con una persona, hace una gran diferencia. Yo quiero que conozcan a mi familia, yo quiero que conozcan a mis hermanos en Cristo Jesús. Yo quiero que los conozcan a todos porque cada uno de nosotros tenemos una característica linda. ¿Sí o no? Algunos duran, se están mirando como diciendo, no, si me llegaran a conocer, hermano. Conociendo a alguien nuevo cada semana. Qué increíble que sería. Conociendo a una persona nueva cada semana. Estaba diciendo en esta mañana que generalmente nosotros, por no conocernos el nombre, empezamos a decir, oye, no lo vi al hermano que se sienta allí por la derecha del templo. ¿Y quién es? Sí, uno bonito, viene despeinado todo el tiempo y los anteojos los tiene medio chulos. Sí, ya sé de quién estás hablando. Y no nos acordamos del nombre, ¿por qué? Porque empezamos a decir, hermano, hermana, ¿cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Qué lindo que es si nos presentáramos cada uno. Me llamo Emilio, me llamo Juan, Marta, y así sucesivamente. ¿Cómo está? ¿Hay algo por el cual podamos orar por usted? Estar disponible, estar dispuestos. Estar disponible, estar dispuestos. Una vez, me acuerdo, mis hermanos, fíjense, en el Señor es tremendo. Es tremendo cuando Él quiere y necesita. En 2 ocasiones, una vez, yo no sé si mi esposa se acuerda, pero me llamaron bien como 2 de la mañana, creo que eran. Hacía un frío tremendo y no es que me llamaron, perdón. Tuve una inquietud. Me levanto a las 2 de la mañana con una inquietud muy grande. Y le digo a Dina, ¿sabes qué? Necesito ir a la casa de fulano y tal. Me dice, ¿por qué? Yo no sé, pero Dios me está inclinando, me está impulsando que yo vaya a la casa de esta persona. Ella no podía porque estábamos con Gaby, creo que era que estaba recién nacido, estaba recién ahí. Pues llamé a mi mamá y le digo, Ma, ¿podés venir conmigo? Porque hay algo está pasando. No me preguntes, pero algo está pasando. Nos fuimos allá, a North Las Vegas. Estamos entrando a la casa. Bueno, ni siquiera entramos a la casa. La familia estaban todos afuera. Y un muchacho llamado José se había estrellado porque estaba, creo que, drogado. Y necesitaban apoyo y que alguien orara por ellos. Llegamos allí como a las 3 de la mañana. Y uno dice, ¿y cómo se sabe? Estar dispuesto y estar disponible. Estar dispuesto y estar disponible. En otra ocasión, una persona que recién vino a la iglesia me dijo, pastor, ¿usted me podría acompañar aquí, mire, en Tropicana? Yo no sé mucho inglés hispano. Me dijo, a las 3 de la mañana tenemos que hacer fila porque a las 5 y algo recién empiezan a llamar a la gente que está ahí para llenar una aplicación. ¿Usted podría venir conmigo? Y dije, 3 de la mañana, y hacía un frío tremendo. Pero fui. Algo lindo sucedió. Le estaba hablando de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Alrededor de 20 muchachos se vinieron a sentar donde estaba él para escuchar el Evangelio de Cristo Jesús a las 3 y pico de la mañana con un frío tremendo. Estaban escuchando el Evangelio de Cristo Jesús. Estar disponibles, mis hermanos, dispuestos. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Empezamos a mirar con respecto al compromiso que nosotros tenemos. Empezamos a mirar la importancia de orar por esa persona, de expresar el amor de Cristo hacia aquellos que lo necesitan. Es estar disponible y dispuesto en el momento exacto que Dios nos necesita a cada uno de nosotros. Y la eternidad de una persona, el nivel espiritual de una persona, la madurez espiritual de una persona,
esa persona puede llegar a crecer porque está con uno de nosotros que está tomando el tiempo para hablar, para orar, para poder llorar con esa persona si es necesario. Lo compartí esta mañana, quisiera compartirlo en esta noche. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y veamos versículo 43 al 47. 23 al 47. Hechos capítulo 2. Versos 43 al 47. Nos dice la palabra de Dios allí: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿quiénes eran esos? Bueno, en el versículo 41 dice que eran alrededor de 3.000 personas. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es un pasaje tremendo. Mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque dice que 3.000 personas estaban juntos, participando, hablando, estaban ellos mirando, dice que tenían todas las cosas en común, estaban perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, estaban celebrando la Santa Cena del Señor, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué está viendo allí? Compañerismo. Están hablando de las cosas de Dios. Están compartiendo las cosas los unos a los otros ante las necesidades que tenían. Y mis hermanos, ¿saben lo lindo de todo esto? Es que dice que tuvieron favor con todo el pueblo. Hay un pueblo, una ciudad que se va a dar cuenta de lo que pasa en cada lugar donde se proclama el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una diferencia, mis hermanos. Hemos estado hablando de hacer una diferencia, una iglesia nueva a pesar de los años que podamos tener. Si empezamos a entender lo que es un discípulo del Señor Jesucristo, qué lindo que va a ser. Cada vez que nos reunimos, salimos corriendo para abrazarnos, salimos corriendo para hablar, tomar tiempo el uno con el otro. Si hay alguna persona nueva, la hacemos sentir bienvenida. Mis hermanos estaban todos juntos con sencillez de corazón, estaban con alegría, alababan a Dios, y dice que tenían favor con el pueblo. Y el Señor, motivado por lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, que cada día estaban en el templo, cada día el Señor añadía más personas a esa iglesia. ¡Qué impacto maravilloso! Ahora, como todo crecimiento, y cuando conocemos gente va a haber problemas, van a haber conflictos. Es imposible evitarlos. Es imposible evitarlos. Pero volviendo al tema de la familia y las características, los rasgos que nosotros nos conocemos cada uno, cuando existe una diferencia la solucionamos. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 para que ustedes vean el ejemplo de esta iglesia. Y creo firmemente que necesitamos aplicarlo aquí en este lugar. Porque fíjense en el capítulo número 6 y versículo 1 al 7. Nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, acuérdense, tenían todas las cosas en común, vendían todas las cosas, pero parece ser que a algunas le daban un poquitito más y a otras no. Entonces hubo murmuración, están diciendo, a nosotros los griegos, los que somos de descendencia griega, no, pero a los que son hebreos hay favoritismo. Y entonces, fíjense en versículo 12, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Oigan, vamos a juntarnos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora vean esto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos,
Y vean el resultado de esto. Y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles le enseñaron a la iglesia lo que el Señor les había dicho, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Todas las cosas que yo les he dicho. Ahí yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a los que eligieron, la mayoría eran griegos. Eran griegos. Y estos hermanos recibieron, aceptaron la propuesta. ¿Y qué empezaron a hacer? A servirle a los griegos. No hay nada malo. Estamos todos, es una familia. ¿No es cierto? Nos conocemos, tenemos estos rasgos, tenemos estas características como iglesia, y empezamos a notar, mis hermanos, que se solucionó, les agradó la propuesta todo, y vamos para adelante, sigamos adelante. Ya no hubo más murmuración. ¿Por qué? Porque hubo un problema, se presentó y todos lo arreglaron. Todos estaban de acuerdo. ¿No es lindo eso? Ahora, esa no es la única ocasión, porque vayamos al capítulo 15 y vamos a ver algunos versículos. Viene un reporte, aparecen Pablo y Bernabé, van a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, habían regresado de Antioquía y de todos sus viajes. Y en el versículo 1 y 2 dice esto: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, vean esto, no pueden ser salvos. No me digas. Empezaron a enseñar que si no se circuncidaban, no eran salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, ¿para hacer qué? Para tratar esta cuestión. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Ok, vamos a ir a los líderes de la iglesia, vamos a ir a los apóstoles, vamos a los ancianos de la iglesia, vamos a hablarles de lo que está pasando. Vamos a tratar este asunto, vamos a solucionar este asunto. Versículos 24 al 28. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarles y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Ahora, mis hermanos, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Trataron la cuestión, buscan solución, están diciendo, hay algunos aquí que están enseñando mal las cosas. Porque están enseñando que se tienen que circuncidar, tienen que seguir la ley si quieren ser salvos. Y el mensaje del Señor es: por gracia son salvos, no por obras. No por obras, no es por seguir la ley. La ley lo que hace, nos dice Pablo allí en Romanos 6, que la ley nos condena, ¿no es cierto? Capítulo 7 por igual. La ley nos condena. No es que nos hace salvos, lo único que hace la ley nos condena. Entonces, como la ley nos condena, tenemos que ir a aquel que escribió la ley, ¿para qué? Para pedirle perdón, porque es el único que nos puede perdonar. Es Él el que ofrece perdón de pecados. Y entonces, están tratando todo este asunto, nosotros no lo enviamos, vamos a poner las cosas en claro. Esto es lo que queremos, que no solamente en Jerusalén, pero para que sepan aquellos que son gentiles, que no necesitan circuncidarse. Yo me imagino a los gentiles estarían, gracias, porque eso de que estén cortando ahí, circuncidarlos a, yo no sé, 30 años, no, ay, qué rico, me voy a circuncidar. Los hermanos me van a aceptar el domingo que viene porque me van a circuncidar, y uno tiene 30, 40 años, a los gritos pelados salen corriendo de acá. Y versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, fíjense, en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Se fueron en paz, solucionaron el problema, resolvieron las cosas con ayuda del Espíritu Santo, porque el verso 28 dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
Mis hermanos, les quiero decir una cosita. ¿Ok? Porque nosotros estamos enseñando con nuestra manera de ser, si somos discípulos del Señor y si pertenecemos a una familia, a una iglesia. Te quiero decir una cosita. ¿Ok? Espero que me puedas escuchar bien, porque yo creo firmemente en esto, no tengo absolutamente ninguna duda con respecto a lo que voy a decir. Si somos discípulos del Señor, estamos viendo cómo el Señor quiere que nosotros apliquemos su palabra en nuestras vidas. ¿No es cierto? Si existe alguna diferencia, ¿qué tenemos que hacer? Solucionarla entre nosotros. ¿Ok? Solucionarla entre nosotros. Tenemos que hablar en amor, tenemos que exhortarnos en amor el uno al otro para corregirnos, para ayudarnos. Ahora, cuando empezamos a mirar lo que estábamos diciendo con la familia, si yo me disgusto con mi esposa o mi esposa se disgusta conmigo, quiere decir que dice, bueno, me voy a ir a la casa de fulano de tal porque ya contigo voy a ver si este fulano me trata mejor que tú. ¿Va a ser eso? No. Lo mismo yo. Me quedo en esa casa, soluciono el problema, y lo que quiero decir es lo siguiente. Algunos piensan que la solución, en esa iglesia, entonces, agarran, desaparecen, se van a otra iglesia, se van sin solucionar los problemas, y entonces piensan, déjenme decir una cosa, estamos enseñándoles a otras personas, le estamos enseñando a nuestros hijos que es más fácil irse a otra iglesia con los problemas que tenemos, que no hemos solucionado aquí. ¿Qué creen ustedes que van a hacer en la otra iglesia? Tarde o temprano, miren, se los puedo garantizar, va a haber conflicto. Esa persona va a llevar conflicto. ¿Y qué va a hacer? ¿La solución cuál va a ser? Aquí tampoco, pues vámonos a otra. Y saltamos de una iglesia a la otra pensando que esa es la solución. ¿Qué le estamos enseñando a otros? ¿Qué le enseñamos a otros? Si te disgusta, pues vámonos a otro lado. Y no sabemos cuánto dolor causamos. Yo te digo una cosa, les voy a decir algo. Estamos compartiendo, en este mes compartimos con un par de hermanos de aquí de la iglesia, hermanas de la iglesia, y yo les estaba compartiendo una cosa. Mira, les voy a decir una cosa, muy sencillo. Nadie está atado aquí a esta iglesia, nadie ha firmado un contrato con esta iglesia. Ustedes no están aquí con una cadena y que dice, esta tiene que ser su iglesia para toda la vida, como un castigo. Usted está en libertad de irse a donde ustedes quieran, lo sé. Pero hay una cosa que yo noto es lo siguiente. ¿Cuál es nuestro compromiso hacia el Señor en primer lugar y hacia nuestro prójimo en segundo lugar? Porque si somos discípulos de Cristo Jesús, soluciono el problema y no voy hablando pestes, porque esa es la otra cosa que duele, es cuando empiezan a hablar sandeces. No, si vieras allí en esa iglesia cómo te tratan. No. ¿Solucionaste el problema? No. Entonces te vas a otro lado amargado, empiezan a despedir su veneno, empiezan a compartir sus cosas. Y todo el mundo, mira, te voy a decir una cosa, lo dije antes y lo vuelvo a decir en esta noche. Me gusta Facebook y detesto Facebook. Y te voy a decir por qué detesto Facebook. Porque en Facebook se empiezan a poner todos los problemas, es como que sacan el trapo al aire, el trapo al sol, y empiezan a decir, ay, si vieras cómo me trataron allí, y todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hay personas que no conocen a Cristo Jesús, que están leyendo y están poniendo like a eso, de que hubo un disgusto en la iglesia, y ponen like. ¿Qué le estamos enseñando a aquellos que no son de Cristo Jesús, que no entienden el Evangelio? ¿Se dan cuenta qué tristeza que causamos al corazón de nuestro Señor? Pero eso es lo que le enseñamos a otras personas. Que es más fácil irnos a otro lado en lugar de solucionar el problema. Ahora, volviendo allí al versículo 17 de Mateo 28, el Señor nos dice que a estar disponibles y dispuestos. En segundo lugar, nos dice allí, cuando le vieron, le adoraron. Ahora, algo muy interesante allí que algunos dudaban. Y vamos a explicar con respecto a eso.
¿Sabes qué? Para ser un discípulo, tenemos que ser adoradores. Tenemos que ser adoradores de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Para cumplir la gran comisión es necesario ser un adorador. Quiero aclarar algunas cositas con respecto a este versículo que hemos leído, ¿ok? Porque así ustedes lo pueden entender. Sobre todo con las palabras, algunos dudaban. Porque algunos dicen, bueno, ¿se puede adorar al Señor dudando? Si la palabra de Dios nos dice que todo lo que aquellos que dudan son inconstantes en sus caminos y nunca pueden llegar a un lugar si están en duda, ¿no es cierto? Están altercando entre uno o el otro. Pero sin embargo, les voy a decir una cosa. La palabra dudaban en el griego aquí es distazo. Es importante, hay veces que yo no es que soy un profesor del idioma griego ni nada por el estilo, pero me interesa cuando estoy por comunicar o predicar la palabra de Dios, qué es lo que el autor escribió en el idioma original. ¿Por qué? Porque hay veces que ellos, cuando estamos traduciendo de un idioma al otro, tenemos que traducirlo en lo que significa, pero en el griego tiene otro significado. Por ejemplo, les estaba diciendo en esta mañana que la palabra amor para los griegos utilizan 3 palabras para la palabra amor. ¿Ok? Cuando estamos allí en Juan 21, que el Señor le está preguntando, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Uno diría, bueno, Pedro contestó bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor le preguntó, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo te amo. Pero en el griego no está así. En el griego está la palabra que Cristo le está diciendo a Pedro, es la palabra ágape. ¿Me amas completamente? Y Pedro le estaba contestando, le estaba diciendo la palabra fileo. Y la palabra fileo quiere decir tengo cariño, tengo simpatía por ti. Pedro le contestó 2 veces. Y Jesucristo le preguntó 2 veces, ¿me amas, ágape, completamente? Y Pedro 2 veces le contestó, yo tengo cariño por ti, Señor. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le preguntó 3 veces o acaso no entendió lo que Pedro estaba diciendo? No, pero a la tercera, Pedro entonces le dijo, Señor, tú sabes, ágape, que yo te amo completamente. Ok, Pedro, apacienta mis corderos. Y acá la palabra distazo no es la palabra diacrino. La palabra distazo quiere decir fluctuar o vacilar, que está indeciso o que está poco firme, está titubeando. Ahora, quiero explicarles una cosita. Ustedes tienen que entender que 3 días antes el Señor Jesucristo estaba clavado en una cruz y estaba desfigurado, estaba destripado, pero desgarrado completamente. El rostro del Señor nos dice en Isaías y nos dice en el libro de los Salmos que estaba desfigurado. ¿Por qué? Porque le habían puesto una bolsa y le llenaron de puñetazos, lo llenaron de golpe. Lo golpearon prácticamente no sé por cuánto tiempo, le desfiguraron la cara. El Señor Jesucristo no se le reconocía la cara de la cantidad de puños que le dieron. Y empezaron a burlarse, profetiza quién fue el que te pegó. No solamente eso, cuando le pusieron la corona de espinas, ¿te acuerdas tú que dice que agarraron cañas y con la caña empezaron a golpearle la corona de espinas para que se le incrustara bien en su cabeza? Se le tiene que haber hinchado la cara al Señor. Estaba desfigurado. Y esa es la imagen que los discípulos vieron. Vieron a un Cristo desfigurado, colgado en una cruz, desgarrado completamente, con heridas profundas. Y esa fue la última imagen registrada por ellos. Ellos estaban asombrados. Lo que está diciendo aquí, la palabra distazo quiere decir esto. ¿Será verdad que este es Jesús? Y algunos dicen, bueno, ¿cómo no lo saben reconocer? Miren, les voy a mostrar con la palabra, porque algunos me decían, hermano, no me está convenciendo. Bueno, qué bueno, porque la palabra de Dios tiene algunas maneras de compartir lo que yo estoy compartiendo con ustedes y nos explica. Así que vayan conmigo a Lucas 24. Lucas 24 y verso 37. Verso 37, ¿ok? Lucas 24, verso 37. Entonces, se le aparece Jesús en medio de los discípulos. Fíjense. Entonces, espantados
y atemorizados pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Lo que estaban pensando es que será un fantasma. Estamos viendo un espíritu. Y el Señor les dice, bueno, está bien, tóquenme, denme de comer y se van a dar cuenta que no soy un espíritu, soy yo. Ahora, en el versículo número 41, vean, el versículo 40 dice esto, diciendo esto le mostró las manos y los pies. Verso 41, y como todavía ellos de gozo, ¿qué cosa? No lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Eso es lo que la palabra distazo quiere decir. Estaban asombrados. ¿Será posible? ¿Es Jesús? ¿Es este el que vimos desfigurado? ¿Es este el que lo enterramos en una tumba y ahora está vivo entre nosotros? Estaban maravillados, dice, de gozo, no lo podían creer. ¿Se dan cuenta? Y entonces, estaban maravillados, es lo que estamos viendo aquí. Jesús resucitado, al que vence la muerte, al que está vivo. Y cuando uno está consciente, cuando cada creyente está consciente, que dice, hermano, no venimos aquí a una iglesia a cantarle a un muerto, venimos a una iglesia a cantarle a un Cristo que ha resucitado, que está vivo, y un verdadero adorador, mis hermanos, va a ser un buen discípulo. Dice allí que cuando le vieron, le adoraron, estaban adorándolo. Venir preparados mentalmente, espiritualmente es muy importante, te voy a decir. A veces nosotros salimos corriendo para la iglesia y venimos concentrados en ¿qué? Bueno, ya sabemos dónde nos vamos a sentar, porque es como que si tuvieran el nombre, lo tuvieran escrito ahí en esa silla, y esa es mi silla, nadie se sienta ahí. Y te voy a decir una cosa, me causa gracia porque hay algunos hermanos que vienen y se sienten y dicen, me tengo que levantar porque esta silla es del hermano o de la hermana tal. Como que tienen así un poquitito no sé, como de respeto. Y dicen, no, acá se sienta el hermano o la hermana, así que me tengo que ir a otro lado. Pablo comienza a hablar de las misericordias de Dios. De las misericordias de Dios. Está hablando en Romanos 12. Les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, mis hermanos, a mí me tocó muchísimo eso. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Yo quiero enfocarme en esto. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Un verdadero adorador viene para adorar a Cristo, para que toda la gloria sea de Cristo. Y yo vengo enfocado en darle toda la gloria a Cristo cada vez que la iglesia se reúne. Sabiendo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí va a estar Cristo Jesús. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa. Sí da alegría cuando está la iglesia llena, pero yo estoy concentrado en saber que si somos 2 nada más, Cristo va a estar ahí. Ya con que Cristo esté aquí, ya eso es lo más grande que puede haber. Mi Jesús no miró los números, no dijo, bueno, cuando estén 1000, entonces voy a estar. ¿Se imaginan ustedes la iglesia que no llegan a 1000? Estarían llorando. Pero dijo, no, donde 2 o 3 reunidos estén, allí voy a estar yo. Y entonces les ruego por las misericordias de Dios. Me puse a pensar en eso. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Mis hermanos, el amor eterno de Dios. Los escogí desde antes de la fundación del mundo. Son escogidos, son amados por mí desde antes de que todo fuese. Ya yo los tenía en mi corazón. Ya los estaba amando con amor eterno. Empezamos a mirar la gracia de Dios. Nos dio su Santo Espíritu. Mis hermanos, no lo da por medida. Dice que no lo da por medida, sino que lo dio todo. Nos ha dado su paz, nos ha dado su gozo, nos ha dado sabiduría, nos ha dado seguridad eterna, nos ha dado justificación, nos ha dado la santificación. ¿Quieren que siga? Puedo estar toda la noche hablando de las misericordias de Dios. Un verdadero adorador está fascinado, está enamorado de Cristo, de saber de todo lo que Él ha hecho por las misericordias de nuestro Dios. Estamos aquí con vida eterna, somos sus hijos e hijas. Mis hermanos, qué maravilloso saber que cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Que tú y yo podamos decir, yo soy el hijo de este Dios altísimo, el Rey soberano del universo. Ese es mi papá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Nos dio libertad del pecado, serán verdaderamente libres, que es algo increíble. Mis hermanos, es algo increíble haber sido librados del pecado. Es algo maravilloso haber sido librados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me tenía atado, el pecado me tenía amargado, el pecado me llevaba hacia una condenación eterna, me llevaba a un infierno a sufrir por toda una eternidad. Pero acá viene la gracia de Dios y me salva y me ama y muere por mí en la cruz del Calvario. Esos son los adoradores que Dios está buscando. Hay una adoración que brota mucho más de nuestro corazón. Una que manifiesta que soy un verdadero adorador. Uno que adora en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Ahora, con este asunto de la adoración, miren, hay algo que yo quiero que nos llevemos en esta noche. Yo canto, basado en el conocimiento de la verdad. Fíjense ustedes, yo canto en adoración, soy un verdadero adorador, porque estoy en conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Verdadera adoración, cuando conozco la verdad, mis hermanos, entonces comienza a ser el centro mío, de mi corazón. En mi adoración empezamos a notar que la verdadera adoración está basada en qué, lo que aprendimos en esta mañana, en glorificar a Dios, ¿no es cierto? En glorificar a Dios por lo que Él es. Y te quiero compartir una cosita. No está basado, y con esto espero que el Ministerio de Música no se sienta mal ni nada por el estilo, pero te quiero decir una cosa. La adoración no está basada si hay música o no. La música es un complemento a lo que es. No necesitamos música, te voy a decir. Aunque es lindo, qué lindo, hermano Luis, por favor, no te vayas de acá. Ay, dijo que no necesitaba música, entonces... No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Qué lindo que los dones y los talentos se están usando, qué lindo. Pero no necesitamos música para tener que adorar a nuestro Dios. No está basado en eso. Ustedes dirán... No me diga, yo te voy a decir una cosa, cuando hay un corazón adorador, te voy a mostrar un ejemplo. Pablo y Silas tuvieron un culto maravilloso. ¿En dónde? En la cárcel. Estaban encarcelados, los habían golpeado. Y mis hermanos, ¿cuál era la hora que eligió Pablo y Silas para adorar? Era medianoche. En una cárcel era medianoche. Y desde esa celda comienzan a cantar a medianoche de tal manera el adorador. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Cuando empiezan a adorar Pablo y Silas, mis hermanos, se produjo un terremoto. ¡Prum! Sacudió todo. Se abrieron las celdas. Y allí sale Pablo y Silas. Hey muchachos, ¿quieren unirse al canto? Esto es lo que produce Dios cuando hay adoración. Esto es lo que produce. ¿Se imaginan ustedes que verdaderos adoradores empezamos a ver grietas en las paredes? ¿Qué pasó allí? Nada, es que están adorando. ¿Qué sucedió? Miren esto. El carcelero que se iba a quitar la vida. Pablo dice, no te hagas mal. Estamos todos aquí, no te preocupes. No vas a necesitar quitarte la vida. El carcelero le dice, Pablo, Silas, ¿pudieran venir a casa? Sí, ¿cómo no? Vengan a casa, salgan de la celda, vengan a casa. Vamos a tomar un cafecito. Y vemos a Pablo que se saca la camisa y lo vemos al carcelero con una toalla, lavándole las heridas. Y después Pablo le predica el Evangelio. ¿Qué sucedió? El carcelero y toda su familia conoció a Cristo en esa noche. Mis hermanos, pasada la medianoche se fueron a la casa del carcelero. ¿Te imaginas tú, querida, viene la esposa y dice, querido, ¿qué pasó? No, si supieras, todos empezaron a cantar y hubo un terremoto tremendo y estoy trayéndolos porque no vaya a ser que empiecen a cantar medios enojados y quién sabe lo que nos pueda pasar a nosotros. Mija, escucha el canto que tienen estos. Y recibieron a Cristo Jesús. Dicen, él y toda su casa. Oh, mis hermanos. ¡Wow! La música es un complemento.
Y qué lindo tener complemento. Pero es una expresión de adoración lo que hay en el corazón. Es lo que hay en el corazón mío. Es lo que hay en mi corazón cuando empiezo a cantar a Dios. Mis hermanos, te voy a decir una cosita. A veces yo estoy mirando la letra y yo prefiero no mirar la letra porque quiero que ya la canción la tengo media memorizada y entonces yo dejo que esa canción empiece a llenar mi mente y empiece a llenar o sea, había veces que mi hijo Dani me decía, papá, por favor, me dice, se te escucha más a ti sin micrófono que los que están aquí en la adoración. Me dice, me estás arruinando todo, papi. Y yo digo, amigo, es que no puedo pararme. No me puedo contener. No es que quiero sobresalir por encima de los demás. No es que me estoy tratando de exhibir. Es que yo siento algo que yo digo, ¡uy! ¿Quién se aguanta? ¿Quién se aguanta cantando por las misericordias de Dios? Estoy agradecido. Estoy feliz por lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo quiero expresarlo, yo quiero que todo el mundo sepa el amor, la pasión que yo siento por este Cristo. Quiero que todos se contagien de eso. ¿Te imaginas tú este lugar, discípulos adoradores que estén adorando? Oh, mis hermanos, te voy a decir una cosa. A los del grupo de alabanza los dejamos chiquitos porque aquí mi hermano Luis o Ernesto tiene un coro acá de 100 personas que están alabando y están dirigiendo, están expresando su alabanza. Nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Él solo es digno de nuestra adoración. Verso 18, tercer punto, nos dice a nosotros: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay algo muy importante que tenemos que entender en lo siguiente. Mis hermanos, cuando Cristo Jesús estaba crucificado, el diablo estaría matándose de la risa como diciendo, te tengo donde yo quiero. Y Jesús le está diciendo, diablito, no sabes lo que está pasando mientras yo estoy colgado aquí en esta cruz. Porque en Colosenses capítulo 2, versículo número 15, nos está declarando Pablo lo siguiente: estando en la cruz, crucificado, desfigurado, destrozado físicamente, dice que estando en la cruz despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque allí la sangre era derramada por los pecadores. La sangre era derramada por los pecadores. La sangre estaba diciendo, el precio de nuestras almas fue exhibida en aquella cruz. Mis hermanos, un verdadero adorador está mirando la cruz, está diciendo, gracias mi Jesús, gracias. Y te voy a decir, mientras el diablo quizás se estaba riendo, pero el Señor era el que estaba sonriendo más todavía, porque estaba diciendo, esta es la sangre que va a limpiar a la humanidad de sus pecados, los va a lavar, mis hermanos, los va a lavar. El precio de nuestras almas fue exhibida, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó, vean esto, nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y con la resurrección, el diablo, yo me imagino al diablo todo nervioso comiéndose las uñas, mirando aquella piedra si se iba a mover o no. Y mis hermanos, cuando hubo un terremoto, yo creo que el diablo y todos sus demonios habrán salido corriendo lo más lejos posible, porque se dieron cuenta que aquel temblor lo que representaba era que Cristo iba a salir de allí resucitado. Estoy adorando a mi Señor, que a pesar de la aflicción que tenemos en este mundo, te voy a decir una cosa. Si yo estoy enfocado en la aflicción de este mundo, si estoy enfocado que si la gente se ríe de mí cuando estoy testificando de Cristo Jesús, si estoy enfocado en eso, voy a ser un discípulo muy pobre representando a Cristo. Pero si soy un discípulo que entiendo que este Jesús fue clavado en una cruz, pero que resucitó y que Él dijo que iba a regresar de nuevo, mis hermanos, estoy enfocado en lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Diablo maldito va a ser tirado, lanzado al lago de fuego por toda una eternidad para sufrir, para que sufra por toda una eternidad con una intensidad de dolor que yo no se los puedo describir.
¿Sabes por qué? Entonces vemos que Cristo Jesús en ese entonces va a retomar lo que es suyo. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo se va a quedar con las manos vacías. El diablo se va a quedar con las manos vacías porque de acuerdo a la autoridad de este Cristo, que este Cristo tiene la potestad para delegar y enviar a los suyos. ¿De dónde viene esa autoridad? Fíjense ustedes, toda potestad me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo, en la tierra. El Padre le dio autoridad para hacer juicio. Mis hermanos, Pedro predicó allí en Hechos 2, Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Apocalipsis 11, y versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, el Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El diablo fanfarrón estaba diciendo, si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos del mundo. No estaba mintiendo, porque Jesús no se lo refutó. Todos los reinos me han sido dados, dijo el diablo, me han sido dados y se los doy a quien yo quiero. Así que si tú postrado me adoras, te los doy a ti. ¡Ah, diablo! Todos los reinos han venido a ser de Cristo, de su Cristo. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y mis hermanos, va a llegar el momento que Cristo, nos dice allí en Apocalipsis capítulo 5, el título de propiedad de la tierra, que es lo que está hablando allí en Apocalipsis 5. Dice Juan que estaba triste porque había un rollo que estaba sellado y nadie lo podía abrir. Pero acá viene el Cordero, dice que ve al Cordero y lo abre. Está reclamando el Señor Jesucristo, todos los reinos, toda esta tierra a mí me pertenece, yo soy el creador. Diablo, te voy a decir una cosa, ya no es más tuya y vas a ir a donde a ti te corresponde. Con las manos vacías te vas a ir al infierno. Puedo sufrir en este mundo, me pueden llegar a quitar la vida, muera por alguna enfermedad, muera por un ataque de corazón. De todas maneras, en algún momento voy a tener que morir, porque todos no lo somos. Pero una cosa sí sé, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. No hay nada que me arranque de la mano de mi Padre, y no hay nada que me va a arrancar de las manos de mi Cristo Jesús, porque eso es lo que dice en Juan 10. Nadie me puede arrebatar a mis ovejas de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Entonces, en el conocimiento de la verdad, el Señor nos ha dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, díganle lo que cuesta seguirme, porque cuesta seguir a Cristo Jesús. No es fácil, te voy a decir, no es fácil. Vivir en un mundo que está constantemente lanzándonos tentaciones para que cedamos a la tentación, no es fácil. El que les diga a ustedes, no, con Cristo ya, somos más que vencedores, amén. Espérate un segundito, porque dice allí que no hay tribulación, no hay nada, ángeles ni nada creado que nos separe del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando está diciendo de que somos más que vencedores, si Cristo Jesús tuvo que cargar con una cruz y ser crucificado brutalmente, entonces sí, somos más que vencedores. Pero mis hermanos, en esta tierra vamos a tener que sufrir hasta el momento que Cristo Jesús regrese. Pero cuando Cristo Jesús regrese, mis hermanos, ya, por eso es que uno tendría que decir, ven Señor, ven pronto. ¿Por qué digo esto? No más tentaciones, no más tribulaciones, no más enfermedades, no más guerras, no más discusiones, no más pleito con la gente del mundo, no más pleito entre hermanos de iglesias. Bendito sea el Señor. Ven Señor, ven pronto. ¿Qué clase de discípulos somos? El Señor nos está diciendo, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Para ser exaltados tenemos que humillarnos. Para tener vida tenemos que morir. Para ser grande en el ministerio tenemos que ser esclavos, tenemos que ser siervos. ¿Estás dispuesto a seguir a este Cristo o te cuesta todavía? ¿Es Señor? ¿Es tu maestro? Y si es tu maestro,
¿Estás haciendo tal cual como el maestro te está diciendo que hagan las cosas? No como el rey Saúl. El Señor le dijo, termina todo. Le dijo, bueno, me voy a reservar al rey algunas vaquitas para ofrecerte para sacrificio. Y el Señor le dijo, me es más importante, Saúl, tu obediencia que lo que son los sacrificios. Será con muy buena intención, pero me desobedeciste, porque yo dije, todo tiene que desaparecer. Y tú hiciste la vista gorda. Deseamos una iglesia nueva, deseamos una iglesia distinta. Mis hermanos, espero en el nombre de Cristo Jesús que vengan preparados para el domingo que viene, porque el domingo que viene vamos a estar viendo lo que es el falso discípulo. Los que parecen ser, pero no lo son. Es lo que vamos a ver el domingo que viene, si Dios lo permite, en Juan capítulo 6. ¿Sí? Espero verte el domingo en la mañana, parte 1, el domingo en la noche, parte 2. Vamos a aprender unas cosas increíbles con respecto a lo que es ser un verdadero discípulo del Señor y lo que es ser un falso discípulo del Señor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Qué grande eres tú, Señor. Bendito tu nombre. Te agradezco, Padre, por tu palabra. Te agradezco por la alabanza que tuvimos en esta noche. Te agradezco por todos aquellos que se han dado cita para escuchar tu palabra en este momento. Señor, de todas las multitudes, fueron muy poquititos los que te siguieron. La alimentación de los 5,000 era nada más que hombres, había mujeres, había niños. Nos describe Josefo, un historiador, que habrían alrededor de 30,000 a 40,000 personas siguiendo a Cristo por donde quiera que iba. Y sin embargo, Señor, al final de su ministerio, de toda esa cantidad de gente que lo seguía, nada más que 500 fueron los discípulos que fueron a ver a Cristo Jesús en Galilea, junto con los 11. Cristo, lo que era estar disponible y dispuesto para seguir a Cristo Jesús. Y yo te suplico, bondadoso Dios, que te muevas en nuestros corazones. Que vienen tiempos, bendito Dios, en los cuales yo sé que vamos a compartir el Evangelio, vamos a estar, Señor, no solamente saliendo a predicar, pero Señor, van a venir personas aquí, a este terreno, en que podamos compartir ese Evangelio maravilloso. Llévanos con bien, Señor, protégenos de todo mal. Por aquellos que van a viajar, ya sea para salir del estado o venir a este estado, que tú los protejas y los traigas con bien. Te ruego que mis hermanos puedan tener un lindo culto de celebración de acción de gracias en sus casas. Que no sea solamente invitar para comer rica comida, pero que meditemos y pensemos en lo que es agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has dado. Llévanos con bien a nuestros hogares y, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para que en la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, saluda a una persona. Comienza, si no conoces el nombre,